Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de... Hay la decisión en el norte y en Colombia por parte de la oligarquía de asesinarme y de asesinar al Estado Mayor, al alto mando político militar de esta revolución. Son extremistas los que gobiernan en ambos países, en la Casa Blanca y en el Palacio Nariño, y ya lo han intentado. Esa decisión está tomada desde hace tiempo. Era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de abril y por mí secuestrarme. Mucho antes, el 4 de agosto del 2018, los bombazos, los drones. Capturamos a los autores materiales, a todos. Y los autores intelectuales quedaron develados. La televisión y la prensa mundial sacó los planes. Y en toda esta fase, bueno, ya ha recibido amenazas. Helio Abrams en el Congreso de Estados Unidos dijo que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. La palabra eliminar en la boca de un halcón con antecedentes criminales como Helio Abrams no puede ser tomada como un juego. Es un plan. Tiene una oficina solo para Venezuela y su objetivo es acabar con el liderazgo que yo tengo, que represento, con el mando que tengo y con la autoridad para cohesionar todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, militares de nuestro país y de la revolución bolivariana en específico. Yo no le tengo miedo al imperialismo, Ernesto, no le tengo miedo a la oligarquía colombiana. Nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir. Vamos a seguir adelante y ya hemos demostrado, nosotros los creyentes, yo cristiano profundo, que con la voluntad de Dios, la protección de Dios, con el esfuerzo del pueblo, nosotros podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, vencer todas las triquiñuelas, complot, conspiraciones. Tengo mucha fe de que este espíritu rebelde que nosotros representamos va a seguir avanzando por encima de amenazas, de conspiraciones, de todo esto.
Yo estoy proponiendo que busquemos un punto de equilibrio viable para que conectemos directamente, presencialmente a los estudiantes con sus maestros, con sus maestras, guardando el extremo de las medidas de seguridad. Es una propuesta que eché a andar precisamente esta semana. Quiero el debate y quiero ver resultados para ver si tomamos decisiones tempraneras, preparar. Por ejemplo, he dado la orden a Conatel, al general Jorge Márquez, de instalar en todas las escuelas y liceos del país capacidad de internet, ¿verdad? Para que, por ejemplo, un grupo de muchachos, aula de clase, segundo B del Liceo José Ábalos, tiene 40 estudiantes, por ejemplo, 20 asisten a clases presenciales y 20 no. Los 20 que no asisten reciben vía online las clases vía internet. Por ejemplo, pudiera ser. Hemos suspendido las clases radicalmente y nos sometimos a la crítica de la derecha oposicionista. Y fue correcto. Parar todas las clases. Correcto. Ahora estoy diciendo que teniendo más conciencia, teniendo mejores mecanismos de protección, teniendo todo más avanzado a nivel de la ciencia, pudiéramos ensayar en octubre una modalidad compartida, mixta, de clases presenciales con clases online. Pudiéramos, vamos a analizarlo, si luego de esta consulta vamos a hacer una encuesta, se dijera que no, con argumentos, con ideas, como digo yo, conversadito. Si se dijera que sí, que hay opciones mixtas, online, presencial, seguras para los muchachos, para las muchachas, seguras para los maestros, las maestras, seguras para todos, lo haríamos. Me gusta el debate. Este debate nos hace falta, ¿ves? Porque bueno, todavía falta tiempo para una vacuna. Todavía falta tiempo para una solución al tema de la pandemia. Entonces tenemos que buscar modalidades nuevas que motiven la continuidad en el estudiante. Yo temo, y lo digo, te lo digo, que todas estas modalidades online pudieran acrecentar la deserción escolar. La deserción escolar. Sobre todo en los más niños, en los más chiquitines, ¿no? Pudieran incrementar la deserción escolar en los liceos, en la educación media. Y sería doloroso, porque después reponernos de la deserción escolar cuesta mucho esfuerzo, mucha inversión. Así que una propuesta, que viva el debate, pues, que se avive el debate, digo yo. Efectivamente nosotros picamos adelante y picamos bien. Marzo, abril, mayo. Y tuvimos una curva totalmente aplanada. Así se hubiera mantenido. Si no hubiera habido este plan desde Colombia de meter por las trochas a miles de connacionales. Venezuela tiene conciencia. En el mundo no se dice nada, Ernesto. La agencia FP, FAP, CNN, Televisora Española, todos los que hablan de Venezuela todos los días guardan silencio. De que Venezuela es el único país del mundo que ha recibido casi 90.000 connacionales legalmente en esta semana, en estos meses. Y ingresaron ilegalmente casi 40.000, de los cuales por lo menos el 10% mínimo, calculan los expertos, 4.000 ingresaron enfermos ilegalmente y enfermaron a sus familias, a sus comunidades. Ese fenómeno lo detectamos a tiempo, junio, y se expandió. Logramos activar mecanismos de control y logramos parar un crecimiento desorbitado. En Colombia, aquí nuestro vecino al ladito, tiene a razón de 12.000 casos diarios, 350 o más fallecidos diarios. Brasil, nuestro vecino aquí, por donde también se metieron los trocheros,
tiene a razón de 50.000 casos diarios, Ernesto. Y un promedio de 900 o 1.000 o más fallecidos, doloroso. Y si nos vemos Ecuador, Perú, Chile, bueno, la situación es grave. Venezuela pudo haber mantenido los índices que logramos en marzo, abril, mayo y parte de junio. Pero el trocherismo impactó. Hemos hecho un gran esfuerzo, gracias a las brigadas médicas, gracias al esfuerzo del sistema público de salud, gracias al esfuerzo diario de informar, motivar, y ahora pudiéramos decir que tenemos una tendencia inicial al control. No hubo un crecimiento como Colombia y menos como Brasil, como Perú, Ecuador y Chile. Hemos logrado con los tratamientos salvar decenas de vidas, Ernesto, decenas con los tratamientos. Tenemos los mejores tratamientos del mundo, Ernesto. Lo puedo decir, los hemos traído. Nos ha costado el triple por el bloqueo, las sanciones y la persecución criminal de Estados Unidos. Nos ha costado el triple comprar esos medicamentos, el triple. Si un medicamento costaba $1.000, nos ha costado $3.000, $4.000. Y traerlo en avión nos ha costado 4 veces más de lo que es traerlo, porque tenemos que ser creativos para poder traerlo, para que el imperialismo no impida que lleguen los medicamentos. Y con esos medicamentos que hemos traído en esas condiciones, hemos salvado decenas de vidas de gente que estaba muy grave. Y llegó el medicamento, llegaron las terapias y lo recuperamos. Y está en su casa ahora. Mucha gente. Así que hemos enfrentado el tema de los trocheros. Si Venezuela no hubiera tenido este problema, único país del mundo. Dime un solo país, Ernesto. Tú que estás siempre bien informado. Un solo país en el mundo donde estén regresando miles de connacionales. Uno solo. No existe. Si no hubiéramos tenido a los trocheros, Venezuela hubiera tenido los índices que ha tenido, bueno, Vietnam, que ha tenido Cuba, que ha tenido China, que con medidas como las que hemos tomado, bueno, lograron mantener esa curva aplanada. Ahora, al día de hoy, presidente, ¿es realmente posible garantizarle atención médica al 100% de los positivos COVID-19? Lo estamos haciendo a través del sistema público de salud, de los CDI, de barrio y adentro, tan cuestionados por la derecha fascista, del sistema privado. 10.000 brigadas médicas, único país del mundo. Y además, estoy yo personalmente, la vicepresidenta, el ministro de Salud, la ministra de Ciencia, el equipo presidencial, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el movimiento Somos Venezuela, las brigadas populares de prevención del Partido Socialista Unido de Venezuela en la calle. Si llega a fallar, como pasó en estos días, Silvia, en estos días sucedió que una persona fue a un CDI y lo tuvieron ahí cuarenteado, como dice. Luego fue a un hospital y lo cuarentearon. Pero las brigadas populares lo alertaron. Me llegó la alerta a mí, me moví. La persona tenía un joven de 25 años, tenía síntomas. Lo atendimos, ya lo parapeteamos, lo levantamos y ahora está bien. Todos estamos en esta tarea, todos estamos en esta tarea. Las 24 horas del día, yo te digo, yo he recibido reportes a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana hemos terminado el reporte y resuelto el caso. Todos estamos en esto para esta tarea las 24 horas del día y así vamos a seguir. $2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y la derecha fascista. Ni uno solo. Y siempre me han visto con una sonrisa, con ánimo. Yo digo que el mejor día es todos los días. No he tenido día malo, porque siempre he estado dispuesto a luchar. En los días más duros, recientemente que me dijeron, murió Darío Viva, sentí un golpe en el alma. Murió el Chino Cam, ¡pum!, 2 hermanos. Pero dije, por ellos la lucha continúa. Así que cada día debe ser el mejor día. No importa lo duro que te golpee la vida, como nos acosa el imperialismo. Cada día debe ser de ánimo, de batalla. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy que ayer no hice?
¿Qué puedo hacer más por Venezuela, por nuestra patria, por nuestra revolución? Destruyeron la Asamblea Nacional, Ernesto. Los responsables yo los digo. Tú, Ramos Alup, destruiste la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Tú, Julio Borges, bandido, ladrón, destruiste la Asamblea Nacional. Tú, Juan Guaidó, bobolongo, destruiste la Asamblea Nacional. Son los tres responsables. El país debe tener y buscar los responsables de quienes destruyeron el Poder Legislativo de Venezuela. Deben buscarlo. Y nos hemos, con paciencia, calado todas las jugadas, las maldades, las perversidades de esta Asamblea Nacional. Llegó la hora del cambio. Llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional. Yo estoy seguro que el 5 de enero, cuando se juramente una nueva junta directiva de una nueva Asamblea Nacional, el país va a recobrar estabilidad, paz. Vamos a tener un poder legislativo otra vez poderoso, renovado, que represente al país, que trabaje por el país, y pasaremos la página. Que Guaidó continuará diciendo que es presidente, ya será una comiquita terrible, que producirá más lástima que risa. Bueno, ahorita el compañero Diosdado Cabello, junto a un equipo, viene trabajando con Héctor Rodríguez, Taret, Jorge, Delcy, Cilia. Vienen trabajando la maqueta parlamentaria y una gran alianza popular revolucionaria del Congreso Bolivariano de los Pueblos, del Gran Polo Patriótico, una gran alianza popular revolucionaria, que es lo que va a surgir y se va a postular. Yo estoy seguro que vamos a postular a los mejores, a las mejores. Estoy seguro de eso. He visto las listas de los candidatos o candidatas para la lista nacional y me emociona ir a votar por ellos. He visto las listas de los candidatos y candidatas que van en las listas de los estados, que van en los circuitos, y de verdad, mira, cuando nuestro pueblo vea los nombres, las caras, el liderazgo, la vocería de esa ferviente alianza popular revolucionaria, de esa ferviente unión, de verdad, creo que vamos a cuadrar un golpe tremendo, una gran victoria para el 6 de diciembre. Estoy seguro que vamos a una gran victoria. El bloque histórico bolivariano y chavista va a tener una gran victoria unitaria y vamos a llevar, esa Asamblea Nacional va a brillar. Gente valiosa va a ir como diputados y diputados. De verdad me emociona. Cuando tú ves la lista, dice, valió la pena, yo lo siento por dentro, valió la pena, comandante Hugo Chávez, todo lo que usted sembró. Y todo lo que sembró Chávez lo verán ustedes en los candidatos y candidatas de la Alianza Popular Revolucionaria del Gran Polo Patriótico que vamos a presentar muy pronto. Yo hice un llamado en el Congreso Bolivariano de los Pueblos para que enfrentemos a quienes traten de dividir. Que nadie sea tonto útil de la división de las fuerzas, por muy pequeñas que sea. Que nadie se preste a ser tonto útil del divisionismo en esta etapa histórica. Tengo fe y confianza en el pueblo, profundamente, en la fuerza del Gran Polo Patriótico, del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y vamos a salir bien, muy bien de esto. Yo soy muy optimista con esto. Más allá de un ruidito aquí, un ruidito allá, al final lo que van a valer son los procesos de unión y los resultados victoriosos. El camino en Venezuela tiene que ser electoral. El camino tiene que ser el ejercicio de la soberanía popular. Que el voto, ¿quién decide? Yo digo siempre, ¿quién decide? ¿Quién elige la Asamblea Nacional? ¿Quién la elige? Iván Duque en Colombia. ¿Quién la elige? Donald Trump. ¿Quién la elige? Un embajador de un país europeo en Venezuela. La elige el pueblo. Nosotros estamos en disposición de ir a las elecciones parlamentarias siempre, cuando sabemos que vamos a ganar y cuando sabemos que podemos perder. Hace 5 años todas las encuestas decían que íbamos a perder y fuimos a las elecciones. Perdimos
Y yo salí un minuto a decir perdimos, respeto a quienes ganaron. Y luego fui el 10 de enero del 2016 a la Asamblea Nacional y lo primero que dije fue: señor presidente Henry Ramos Aluc, reconozco su autoridad. Vamos a trabajar por Venezuela, dije, y un conjunto de planteamientos. ¿Y qué se me respondió? En 3 meses se va Maduro, en 6 meses se va Maduro, Ramos Aluc. ¿Y qué se me respondió? Golpe, contragolpe, atentado, drones, presidente paralelo. Eso es lo que se respondió. Ernesto, analiza, tú eres buen analista. ¿Cómo estaba la oposición hace 5 años? Totalmente unida, con un liderazgo compartido, con un solo nombre, una sola tarjeta, la MUD. ¿Cómo está la oposición hoy? Entonces analiza, ¿quiénes son los responsables de la autodestrucción de la oposición? Yo te lo puedo decir: Henry Ramos Aluc, Julio Borges y el señorito Guaidó. Si me pueden acusar de algo en relación a la oposición, que me acusen de querer dialogar. Siempre he querido dialogar con todos los factores. Y todo el que se ha querido sentar conmigo, yo me he sentado con él. En algunos casos me he sentado en privado, en secreto. Te puedo decir, Ernesto, con todos me he sentado. He hablado con todos. O Diosdado me ha representado en algunos otros que yo no he ido. Hay elecciones, se van a inscribir muchos líderes de oposición, les deseo suerte y el 6 de diciembre nos vemos las caras y aceptemos los resultados, gane quien gane. Usted, presidente, ha anunciado que la Asamblea Constituyente sesionará hasta el 31 de diciembre, de acuerdo con lo que resolvieron los constituyentes, según me informaron. ¿Está planteado o no que esta Asamblea someta a referendo un proyecto de Constitución? Bueno, primero yo lo que hice fue decir lo que ya la Constituyente aprobó. La Constituyente aprobó y publicó en la Gaceta Constituyente que iban a deliberar por lo menos hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Y yo lo que hice fue recordarlo. Así que todos los constituyentes, todos están en cuenta de que eso es un anuncio que se hizo de la Constituyente. Ahora, tendrías que preguntarle a Diosdado, presidente de la magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente, cómo avanza el proyecto constitucional. Si va a haber o no va a haber proyecto constitucional, ya eso es un tema de la Constituyente, no es un tema directo mío. Primero libre, democrática, soberana, ya activada en los 16 motores y en diálogo nacional con todos los sectores. Yo me imagino una Venezuela, bueno, que cumplirá su agenda constitucional. El próximo año tenemos elecciones de gobernadores y gobernadoras. Luego tenemos las elecciones de alcaldes y alcaldesas. En el 2022, si recogen las firmas, la oposición podría convocar un referéndum revocatorio para revocar mi mandato. Así que pasará mucha agua debajo del puente. Y estoy seguro que con el favor de Dios tendremos una Venezuela en paz, cohesionada y recuperada. $10.000 días, 100.000 días, 1.000.000 de días, lo que él quiera, porque es como un teatro bufo, se le llama, con el perdón de los dramaturgos que hacen teatro bufo. Es un teatro bufo. Él mismo no se cree. Él mismo ya no se cree su propia situación, en el mundo ya ni lo respetan. Las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos lo repudian, lo rechazan, lo detestan. Guaidó es el personaje político más detestado de los últimos 100 años en la política venezolana. Él podrá creerse presidente 10.000 días si quiere. Lo importante es que en Venezuela hay una institucionalidad y continuará la institucionalidad más allá de las estupideces de un estúpido. ¿Por qué en esos 578 días no ha terminado preso Guaidó? Bueno, eso es respuesta de la Fiscalía, el Ministerio Público, de los tribunales.
Esperemos. El tiempo de Dios es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios. Lo que sí te puedo decir yo es que el día que la Fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del Poder Judicial y del Ministerio Público. La persecución para que no exportemos petróleo, la persecución a los tanqueros para que no se lleven el petróleo, para que no traigan gasolina al país, el congelamiento y la eliminación de todas las cuentas bancarias en el mundo. Todo lo que estamos sufriendo contra PDVSA no ha sucedido con ninguna empresa petrolera del mundo en 100 años. Y así todo la vamos a recuperar, así todo la tenemos en una situación previa a los pasos de la recuperación productiva. Pero es brutal, la agresión es total, es brutal. Pero si hay una agresión externa, ha habido también un proceso de descomposición interno, que empezó con Rafael Ramírez, el corrupto mayor de la historia petrolera del país. Vive como un príncipe, un pachá, y se llevó miles de millones de dólares. Mafias que fueron conformando, y en cada sector dejaron mafias. Es un proceso complejo. Yo confío en la clase obrera de PDVSA, en la clase obrera petrolera. Confío profundamente en sus profesionales. Le he dicho a la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, que preside el compañero Tarek El Aizami, y le he dicho al presidente, el nuevo presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, que tenemos 3 elementos claves a combatir. Uno, el burocratismo, mucho burócrata, que todo lo espera para después. Hay que acabar con el burocratismo para imprimirle un dinamismo dialéctico, revolucionario a la empresa, de toma de decisiones, de producción, de activación, ¿ves? Que nos ponga a la altura de la agresión que estamos viviendo. Segundo lugar, la corrupción y los corruptos que están por todos lados. Bandidos, que vamos descubriendo. Le pido a la clase obrera meterle el ojo a la corrupción, a los corruptos, a los bandidos. Como la consigna que dice hace años, limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA. Y en tercer lugar, los infiltrados, que se disfrazan de Ernesto Che Guevara, que se disfrazan de rojo rojito, que tienen currículum, pero trabajan desde hace tiempo para los enemigos de nuestro país. Lo hemos comprobado con pruebas, con datos. Y sabotean procesos tecnológicos en la industria petrolera, en las refinerías, en todos lados. Impresionante, un combate tremendo. Presidente, Estados Unidos, en los Wikileaks, búscate en los Wikileaks, cómo sale año 2006, 7, 8, 9, 10, en los Wikileaks, datos de cómo en la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas, a cada miembro de PDVSA que iba a buscar una visa, le planteaban que trabajara para ellos. Allí, dicen los Wikileaks, captaron y dan nombre y apellido. El embajador de Estados Unidos en Venezuela iba reportando al Departamento de Estado, nombre y apellido. Así fueron captando gente y gente y gente. Así que la batalla nuestra en PDVSA, en la industria petrolera, es contra las sanciones del imperio, por recuperarla desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista productivo, y por vencer definitivamente el burocratismo, la corrupción y a los infiltrados. Irán cumplió las tareas que estamos nosotros ahorita desarrollando hace 40 años y logró establecer una industria muy poderosa en el campo energético. Y nos estamos ayudando. Y creo que la experiencia iraní nos va a ayudar a nosotros poder reforzar toda la capacidad gerencial, de dirección y todos los planes y proyectos de desarrollo. Yo tengo mucha confianza, mucha fe en el equipo de la Comisión Presidencial que lleva el nombre de Ali Rodríguez Araque. Y allí vamos, mira, paso a paso. Muchas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer van protegidas en la visión de José Martí, Ernesto, en silencio,
ha tenido que ser, porque tú sabes que es una guerra brutal, hay mucha mezquindad, mucho odio en los que desean que las industrias fundamentales del país sean destruidas. Así que tenemos que actuar con mucha cautela, pero también con mucha firmeza. Por eso lanzo este discurso tan firme y llamo a la clase obrera petrolera de Venezuela, de PDVSA, de las petroquímicas, de la refinería, a luchar, a trabajar, a organizarse y a vencer el burocratismo, a vencer la corrupción y a los corruptos y a los infiltrados. Ojo pelado, pues. Fíjate, cuando yo escuché a Iván Duque, en su intento de desviar la atención de los problemas reales en Colombia, de las masacres, de los asesinatos, de la pandemia, de la crisis social, de la crisis económica que está hundiendo Iván Duque, de los falsos positivos y la corrupción de Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo vi a Iván Duque, lo primero que pensé, está tratando de desviar la atención otra vez, lanzando contra Venezuela para tapar la realidad colombiana. Pero después me quedé pensativo y dije, oye, pero nunca habíamos pensado esta idea. A ver, de esto. Teniendo Irán tremenda tecnología militar, comprarle a Irán también cohetes y misiles de corto, mediano y largo alcance para defendernos de las amenazas imperialistas. Me pareció buena idea y le di la orden a Padrino que evalúe todas las potencialidades, todas las posibilidades, y si es posible y es conveniente, compraremos esos misiles en su momento. Buena idea, Iván Duque. A Venezuela lo que más le conviene, ¿quieres que te lo conteste? Es la unión nacional, que estemos todos unidos. Al final, que Estados Unidos decida lo que tenga que decidir. Y yo siempre diré y ratificaré a Donald Trump y a Joe Biden, estoy dispuesto a hablar, a dialogar y a que le hagamos una reconstrucción, una reingeniería a las relaciones de Venezuela soberana con los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos para ver qué decide el pueblo de Estados Unidos. Lo que yo sí te voy a decir es que aquí estará, gane quien gane, aquí estará Venezuela, aquí estará la revolución bolivariana y siempre estaremos dispuestos a dialogar con quien esté el inquilino de la Casa Blanca. Yo cada vez creo más en la existencia de Dios. Respeto a los que no creen. Mucha gente buena en la vida no cree en Dios, no cree en Cristo Redentor. Pero bueno, los respeto. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestro pueblo en su inmensa mayoría es un pueblo cristiano, católico, creyente. Todo el mundo cree en algo, Ernesto. Todo el mundo eleva una oración. Todos. Así que yo creo que es bueno, le hace bien al país. La cadena de oración de todos los días a las 8 une la fuerza espiritual. Yo creo mucho en eso. Y creo que le conviene y ayuda mucho al país que nosotros, sus líderes, seamos cristianos de Cristo, cristianos practicantes, cristianos de verdad. Y llevemos el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo, su palabra la llevemos a la acción de gobierno. Mientras más poder, más cristiano. Utilizar desde posiciones de derecha extremista, ultracatólica o ultraprotestante, la religión para tapar la realidad, para justificar golpes de Estado, para justificar masacres no es nuevo. Todas las dictaduras militares impuestas por el imperialismo norteamericano del siglo XX, todas llegaron con la Biblia en la mano. ¿Cómo llegaron los indígenas? Con la Biblia, con la cruz. Y representaban a Cristo, representaban a Dios, no. Era su manipulación. La manipulación siempre ha existido. Así es el mundo, así es la vida. De todo hay en la viña del Señor. Las corrientes históricas, revolucionarias, transformadoras, bolivarianas,
bueno, han plantado combate en el continente. Grandes victorias, avances acelerados y sorprendentes tuvimos entre el año 2002, 2012, 13, 14. Luego vino un proceso de regresión y ahora se está levantando una nueva ola de fuerzas populares, de liderazgo. Una nueva ola renovadora. Y yo apuesto a esa nueva ola de pueblos. No solamente aquí, sino en el mundo. Yo creo que hay un cambio civilizatorio. A veces esos cambios son invisibles. Van en la palabra, en el pensamiento, en la actitud de los pueblos del mundo. Uno de los elementos que más ha acelerado la conciencia de la necesidad de un cambio del poder en el mundo es la pandemia del coronavirus. Está impactando en la conciencia de familias, de juventudes, de hombres y mujeres en el mundo. Y yo creo que el 2021 va a ser verdaderamente un año de relanzamiento de una nueva ola de cambios para la tercera década del siglo XXI. Lo estoy viendo y Venezuela estará ahí cabalgando en la vanguardia. Nos toca a nosotros jugar el papel de vanguardia. Por eso recibimos tanto palo. Porque vamos adelante, somos los primeros. Venezuela debe seguir así, orgulloso de Bolívar, orgullosa del papel de Chávez, de su legado. Venezuela debe seguir adelante, con sus banderas del socialismo del siglo XXI, con sus banderas de unión latinoamericanista y caribeña en la idea de Bolívar, con su bandera de solidaridad y amor de nuestro comandante Chávez. Debemos seguir nosotros en la vanguardia. Yo creo que el 24 de junio del año 2021 nosotros podremos levantar una oración al cielo y decir: Bolívar, valió la pena, seguimos en tu camino. Chávez, ha valido la pena, seguimos en tu camino. Así será nuestra celebración. Bolívar, Chávez, 24 de junio, seguimos en el camino de los libertadores. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy puse este resumen por el programa que sacó nuevo. O sea, se está relanzando Ernesto Villegas y fue con el presidente Nicolás Maduro. Excelente resumen de todos los temas. Se habló de todos los temas, por eso quise sacar un resumen de la casi hora que duró el programa con Ernesto Villegas. Muy interesante, sobre todo la idea que nos dio Duque, la idea que le dio Duque al presidente Nicolás Maduro. Está muy buena esa idea. Bien, hoy estamos reportando en la actualización de COVID-19, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informa en este momento que detectaron 820 casos nuevos de pacientes con COVID-19, 800 casos comunitarios, 20 casos importados, incluyendo contactos con viajeros. El resumen general son casos nuevos 820, casos reportados hasta el día de ayer 40.338, casos en total conocidos hoy 41.158, personas fallecidas 343, eso es general. Casos recuperados 32.015, casos activos 8.800, casos asintomáticos 3.699, día de reporte número 163. Son 6 nuevos fallecidos, un fallecido en el estado de Nueva Esparta de 77 años de edad, en Porlamar, un fallecido en el estado de Nueva Esparta, 50 años en Porlamar, una fallecida del estado de Nueva Esparta, 83 años en el municipio García de Nueva Esparta, un fallecido en el estado Zulia, 62 años en el municipio de Maracaibo, una fallecida del distrito Capital, de 66 años en La Vega, y una fallecida en el estado Sucre, 72 años en Cumaná. Un abrazo a sus familiares, de verdad. Entre ellos
debo anunciar, fallecido hoy, el doctor Miguel Rangel, neumonólogo y director del Hospital Periférico de Coche. El doctor Miguel Rangel, neumonólogo, por cierto. Él me trató en una oportunidad en el hospitalito militar. Muy lamentable la pérdida de este luchador, muy buen médico. Estaba al frente del Hospital Periférico de Coche, contrajo COVID y lamentablemente falleció el día de hoy. Muchacho joven, de paso, joven, hombre joven, excelente médico. Tenemos 800 casos comunitarios divididos en 173 en el estado Miranda, 154 en el Distrito Capital, 117 en el estado Aragua, 68 en el estado La Guaira, 64 en el estado Táchira, 60 en el estado Amazonas, 59 en el estado Carabobo, 18 en el estado Anzoátegui, 16 en el estado Guárico, 16 en el estado Bolívar, 15 en el estado Sucre, 15 en el estado Mérida, 10 en el estado Yaracuy, 8 en el estado Nueva Esparta, 6 en Falcón y 1 en Apure. Son 20 casos importados, provenientes de 19 casos de Colombia, 19 entraron por Táchira, 1 entró por Bolívar. Hay unas estadísticas que da, un número que da el presidente en ese programa, habla de cuál es el país en el mundo que ha recibido 90.000 connacionales, y de los cuales por Colombia se ejecutó un plan de infección, casi 4.000 connacionales los enviaron infectados a través de Colombia. Eso es no estamos hablando de trocha, estamos hablando de lo normal. Bueno, tenemos hasta ahí. Hay unos datos que me acaban de pasar, un compañero, que tienen que ver con unas estadísticas para que ustedes vean el nivel de información que tiene el presidente, porque nosotros hacemos un cuadro de estadísticas casi a diario, lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Entonces tenemos un informe estadístico COVID, informe de situación al 25 de agosto de 2020, es la actualización número 206. ¿Ves? Se hace una actualización, estadísticas internacionales, estadísticas COVID-19, cifras a nivel mundial, estadísticas internacionales, cifras a nivel mundial, cifras a nivel mundial, así van haciendo unas estadísticas. Entre esas estadísticas hay unas cosas aquí, unos numeritos que me pasa el camarada. Al 24 de agosto han sido confirmados 6.769.567 casos. Subieron en 58.732 en 48 países y territorios de América Latina y del Caribe, de los cuales 1.495.698 están activos, 22,09% del total. Brasil, Colombia, Perú y México se ubican dentro de los 10 primeros países en el mundo con casos activos en los actuales momentos. Brasil es el país con más casos confirmados en Latinoamérica, ocupando el segundo lugar con más casos confirmados y casos fallecidos en el mundo, reportando 3.627.217 casos confirmados, 53,58% del total de casos confirmados en territorio latinoamericano y caribeño. Se han registrado 261.008 fallecidos, o sea, esta vez reportan 2.099 fallecidos más, 115.000 de ellos en Brasil, 60.800 en México, 27.813 en Perú, 17.612 en Colombia, 10.916 en Chile y 6.322 en Ecuador. El resumen de China, casos confirmados, pero un momentico por acá. Casos totales a nivel mundial, más de 23.854 casos. Casos de fallecidos, más de 817.000 fallecidos. Nuevos casos diarios, 232.000 casos. En los últimos 5 días se han registrado 1.242.000 casos y un promedio diario de 248.000 casos. Los primeros 5 países con casos confirmados son Estados Unidos, el país con más casos confirmados,
5.915.911, subió 41.616, tiene 24,8% del total de casos confirmados a nivel mundial. Brasil tiene 3.627.217 casos, 21.434 más el día de hoy, 15,2% del total. India con 3.167.323 casos, 60.975 más, 13,3% del total. Rusia con 961.493 casos, 4.744, 4% del total. Y Sudáfrica con 611.450 casos, 1.677 al día de hoy, 2,6% del total. Estos 5 países acumulan más de 14.280.000 casos, casi el 60%, 59,9% del total de casos confirmados en el mundo, incrementándose en el último día más de 130.000 casos. Los primeros 5 países con casos activos: Estados Unidos, Brasil, India, Reino Unido, España. Estos 5 países acumulan más de 4.464.000 casos activos. Los primeros 3 países con casos fallecidos a nivel mundial. Los primeros 3 países con casos fallecidos a nivel mundial son Estados Unidos, Brasil, México. Son los 3 países con más. Ahora vienen datos de Venezuela. Dato nacional: a 162 días de cuarentena social, a 162 días de cuarentena social, fueron reportados 774 nuevos casos, el valor más alto en los últimos 5 días, acumulando 40.338 totales, con 8.921 casos activos, el 22,1% del total. Dato territorial: el Distrito Capital ocupa el primer lugar en casos confirmados con 10.613 casos totales. Estamos hablando de los generales, en 162 días, no es que van a salir ahorita a decir que no, que eso es lo que no es el día de hoy. Casos totales, el 26,3% del total, 1 de cada 4 casos, mientras que la región más afectada es la SODI Capital, con el 48,3% de los casos. Capital. Datos por procedencia: por cada 7 casos confirmados, 1 proviene desde Colombia y 6 son por transmisión comunitaria o contacto internacional. El 83,8% de los casos son de transmisión comunitaria. Dato mensual: el promedio de casos confirmados en los últimos 7 días es de 790,9. Ha descendido por 5º día consecutivo. Y datos estadísticos: el promedio diario de casos desde el 13 de marzo, es de 244,5 casos confirmados, mientras que el promedio diario registrado en los últimos 7 días es de 790. Seguimos bajando, gracias a Dios, esperamos bajar mucho más, y es retomar control sobre todo. Es control absoluto que hay que tomar. Bien, quería hacer esa reflexión porque el presidente dice que nosotros hubiésemos podido tener, si no hubiésemos sido bombardeados por ese plancito del narcoestado colombiano de enviarnos gente contagiada. Ese fue un plancito, y sobre todo los trocheros, nosotros tuviésemos números como los de Vietnam y tuviéramos los mejores números en el mundo. En el caso de Latinoamérica, nosotros somos los que mejor estamos. Es más, de hecho, en Latinoamérica, vamos a ver una cosa acá, porque hay unos datos que él me envía por acá. Por favor, para que veamos esto un momentico. Este es de una agencia europea. Me dice a mí que es la mejor, la que mejor tiene datos de la Our World in Data. Los casos acumulados por COVID, vean ustedes a Venezuela aquí abajo,
Estamos hablando de México, Perú, Colombia, Brasil. Estamos hablando de Latinoamérica. Tenemos, esperen un momento. El total confirmado, muertes por millón. Vean ustedes a Venezuela aquí abajo. Está Perú, Chile, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, El Salvador. Nosotros estamos muy abajo. Tenemos otro caso por acá. Casos confirmados de COVID. Venezuela está, y esto es por total de número de actuales de casos. Vean a Venezuela aquí abajo. Para que tengan una idea. Venezuela aquí abajo. Un poco más arriba está Ecuador. El Salvador. Casos confirmados. Tenemos Venezuela por debajo. Imaginen, total confirmado casos por millón de personas. Este es bien interesante, para que vean por millón de personas. Vean a Venezuela aquí abajo. Está Chile, Perú, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Ecuador, México, El Salvador. Vean a Venezuela aquí abajo, por cada millón de personas. Por eso es que cuando el presidente estaba hablando de nuestros casos, nosotros tenemos, ¿qué les digo? Es posible que en las últimas semanas, cuando yo hablo de lo que está debajo del iceberg, de la punta del iceberg, se esté reflejando, pues, los trocheros, la misma irresponsabilidad. También hay que estar muy atento a eso. Voy a continuar. Aquí ya tenemos lo del presidente. Vienen las elecciones. Yo recientemente, en un análisis cortico que hice, yo recuerdo que yo hablé con una persona y él me dijo algo que es verdad, que nosotros de aquí a las elecciones tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que puede ocurrir. No es solamente el hecho de estar alerta, porque, como dicen nosotros, como dice el presidente en la entrevista, prácticamente, no es solamente desde el momento en que él asume el poder, hemos estado asediados y atacados, sino desde el momento en que la revolución bolivariana llega al poder siempre, y eso lo hemos demostrado incluso hasta en los numeritos, en unos gráficos que me ha entregado Pascualina Curcio, cuando hablamos del ataque a la moneda, el ataque económico, el ataque a la producción de alimentos, el ataque a la electricidad, el ataque a PDVSA, siempre nosotros vemos esos picos, ¿saben? Por eso, esa persona cuando me dijo a mí que nosotros no vamos a salir lisos de aquí a que se den las elecciones parlamentarias, es verdad. Tenemos que estar muy alerta. Primero fue el intento de magnicidio, luego fue el ataque de la Operación Gedeón, y van a darse unos síntomas que son hasta repetitivos. Quiero hacerlo como un alerta. Quiero hacerlo como un alerta. Y sobre todo porque estamos en la necesidad de subirle la moral a nuestra policía. El caso ocurrido hoy en la Cota 905. El caso ocurrido en la Cota 905. La Cota 905, para quienes tienen más o menos entienden dónde está ubicada, y Caracas, va desde la redoma de la India, suben y llega hasta el valle, ¿verdad? No estoy equivocado.
¿sí? Atraviesa, va desde la redoma a la India, donde está, incluso está la sede de Policaracas, atraviesa todo completo por vía, incluso creo que tiene conexión hasta con el cementerio. El cementerio. Y llega al valle. Yo quiero recordar, antes de, vuelvo y repito, es un análisis que yo tengo, por lo ocurrido hoy, en la cota 905. Yo quiero recordar a un ciudadano llamado José Guerra, quien activó el pranato existente en esa zona de Paraco, delincuencia organizada. Los activaron y ocurrió aquel evento en el valle, en donde hubo muertos, un evento tipo que lo trataron de disimular como alzamiento popular. Y fue confirmado que el señor José Guerra, quien era diputado, es diputado, huido, prófugo de la justicia, el señor José Guerra fue el que pagó por parte de la oposición venezolana a un grupo de delincuentes, a unas bandas organizadas y pranes de ese sector para que ocurrieran los eventos que ocurrieron en el valle. Yo quiero recordar eso específicamente. Fue incluso activado como células durmientes unos paracos que atacaron, si no me equivoco, unos camaradas, amigos, no voy a recordar los nombres ahorita, los atacaron en las residencias Gran Mariscal de Ayacucho, al lado de tránsito terrestre, en la Intercomunal del Valle. Y por detrás de la Intercomunal del Valle atacaron, fuertemente armados. Eso ocurrió hoy nuevamente con alto nivel de fuego por parte, yo considero que las autoridades ya tienen identificado quién es el pran de pranes allí, en la cota 905. No voy a especificar, no voy a ahondar sobre lo que me ha llegado, pero sí debemos tomar en cuenta que conociendo como uno conoce a la oposición venezolana y conociendo como uno conoce a todos estos grupos que solamente obedecen al dinero, más nada, obedecen al dinero, parece que tienen facilidad para tomar cuerpo dentro de, sobre todo en los barrios. La cota 905 no es la primera vez que sucede. La Vega, cota 905, Petare, porque estamos hablando también de vasos comunicantes con José Félix Rivas, San Blas, Petare. Como Estado revolucionario y respetando los derechos humanos, nosotros no podemos permitir que unas bandas armadas tomen control de un sector. Eso es, digamos, no solamente inaudito que nosotros lo permitamos. No, es que bajo ningún punto de vista se puede permitir. Y menos con armas de alto calibre. Lo estoy dando como una alerta. Lo ocurrido allí nos llama la atención y sobre todo a nuestros cuerpos de policía. Porque el alto nivel de fuego demostrado por Paraco y por estos pranes en ese sector no es normal. Y eso no puede pasar en un Estado revolucionario. Nadie, ningún pran, ningún delincuente, en absoluto, y menos que uno presuma que
que hay un interés detrás de esto, porque les repito, el que está picado de culebra cuando bebe juco brinca, puede tomar control de ningún sector, ni barrio, nada en absoluto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y nuestra policía, repito, nuestra policía hay que prestarle el mayor apoyo posible a nuestra policía, a nuestros cuerpos de seguridad. Prestarle el mayor apoyo, esto no puede ocurrir. Y menos en las condiciones muy especiales que estamos, no solamente el término de cuarentena, pandemia, sino ataque gringo, porque ya nosotros estamos acostumbrados y sabemos de cómo trabaja. Yo no estoy hablando nada más de un simple pranato, escúchese bien. Estoy hablando de un plan bien organizado para empezar otra vez a tener con muy alto poder de fuego a grupos que obedezcan bandas organizadas, bandas o lo que nosotros decimos BACRIM, que son bandas criminales que van a tomar control y a crear el caos en un sector. Nadie puede controlar un barrio, nadie, solamente el Estado, la revolución, el gobierno, las comunas, esos son los que tienen que controlar un barrio, pero no un delincuente. Ni un delincuente, ni paracos, ni paramilitares, eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Solamente estoy tirando una alerta a lo ocurrido hoy en la Cota 905. Una alerta. Y mi apoyo a todas las fuerzas policiales. Mi apoyo a todos los cuerpos policiales. Hay que tener mucho cuidado. De aquí a las elecciones parlamentarias pueden pasar varias cosas que ya de hecho han sido ensayadas. No es la primera vez que hemos visto que se hace. Y para eso nosotros tenemos que recordarle, por eso me traje este video otra vez, recordarle a la revolución, recordarle al pueblo de Venezuela quién es la oposición venezolana. No es solamente el bobolongo, es lo que está detrás de ese bobolongo, que son actos criminales. Y detrás de esos actos criminales generalmente están los gringos. Vamos a ver el segundo video, mitos. ¿Quién es la oposición? ¿Quiénes son la oposición venezolana? Vamos a verlo, rueda. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace ya 20 años, han sido constantes los intentos del gobierno de Estados Unidos en derrotar a la revolución bolivariana. Las organizaciones de oposición antichavista no han dejado de recibir directrices y financiamientos constantes de Washington, y tampoco han dejado de recibir apoyo propagandístico en los grandes medios mundiales. Sin embargo, nos preguntamos, ¿en qué se ha sostenido la narrativa mediática en favor de la oposición venezolana? Revisemos los 5 mitos sobre la oposición venezolana. Mito número 1. La oposición venezolana es pacífica. Los grandes medios siempre se esfuerzan por incluir el adjetivo pacífico al describir cualquier iniciativa de la oposición antichavista. El objetivo es establecer la idea que cualquier respuesta a estas actividades es violenta y represora. A pesar de esto, durante los últimos 20 años la oposición ha demostrado una y otra vez estar dispuesta a recurrir a la fuerza para tomar el poder. Llegó el momento de volver a empezar a calentar la calle. Golpe de Estado 2002. Luego de que el gobierno de Chávez promulgara un paquete de leyes orgánicas para la implementación del proceso bolivariano, las clases hegemónicas propiciaron un levantamiento cívico-militar que derrocó al gobierno bolivariano, secuestró al presidente Hugo Chávez y eliminó todos los poderes públicos, hasta que una masiva movilización popular acompañada de fuerzas militares afines restituyera el hilo constitucional en menos de 48 horas. Guarimbas 2013-2017. Grupos de choque opositores impulsaron fuertes olas de violencia a nivel nacional, que resultaron en cientos de asesinatos que incluían miembros de las fuerzas de seguridad, simpatizantes del gobierno bolivariano, miembros de la propia oposición y hasta simples transeúntes. O esto cambia
cambia o esto revienta. Batalla de los Puentes 2019. Después de la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó, diferentes líderes opositores han llamado abiertamente a una intervención militar de Estados Unidos, mientras la Asamblea Nacional Opositora se suscribió al Tratado Militar TIAR. El escenario más importante para lograr esta intervención injerencista fue la Batalla de los Puentes, un evento en que la oposición venezolana intentó imponer el ingreso de fuerzas extranjeras para entregar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, generando una gran violencia con fuerzas paramilitares en las fronteras con Colombia y Brasil. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Mito número 2. La oposición venezolana es democrática. La otra etiqueta siempre asociada a la oposición venezolana es la de democrática. Esta es una extensión del llamado excepcionalismo norteamericano y la propaganda que sostiene su política exterior. Todas las acciones de Washington y por tanto de sus aliados en Venezuela son presentadas como defensa de la democracia y en consecuencia sus promotores son demócratas. Contradictoriamente, en las más de 25 contiendas electorales en Venezuela, la oposición venezolana ha boicoteado, cantado fraude y saboteado permanentemente las instituciones y normas democráticas en Venezuela. Elecciones presidenciales 2013. Una vez realizadas las primeras elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez, el resultado fue la victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro, con cifras estrechas sobre el candidato opositor Enrique Capriles. Esta vez, la oposición intentó diversas estrategias para deslegitimar el resultado, con apoyo de Estados Unidos, impulsando lo que hasta ahora fue la etapa más violenta de la historia reciente del país, las denominadas guarimbas, cuyo fin era implementar un método de presión paramilitar, con el llamado a descargar la rechera de Capriles Radonsky luego de su derrota electoral. Descargue toda esa rechera. Elecciones Asamblea Nacional 2015. Luego de ganar las elecciones legislativas de este año, la oposición se dedicó a utilizar el Parlamento para derrocar al gobierno del presidente Maduro. El liderazgo opositor intentó inventar un proceso de impeachment, reducir la duración del mandato presidencial, además de cuestionar la nacionalidad del presidente Maduro y otros artilugios anticonstitucionales fuera de la potestad de la Asamblea Nacional. Elecciones presidenciales 2018. En lo que ha sido el patrón en las contiendas recientes en Venezuela, los principales sectores de la oposición decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 2018, proclamando de antemano que las elecciones serían fraudulentas. Esta estrategia sentó las bases para la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente y para el recrudecimiento de las sanciones del gobierno norteamericano. Mito número 3. La oposición venezolana es honesta. Históricamente la derecha política en Venezuela ha sido catalogada como corrupta. Los 40 años de puntofijismo dejaron en claro que la honestidad no es uno de sus dones. Muchos de los líderes de entonces permanecen como voceros de la oposición ahora. En la actualidad, a solo unos pocos meses de la administración autoproclamada de Guaidó, también quedó en evidencia su talante deshonesto. Presupuesto para ayuda humanitaria 2019. Uno de los más grandes escándalos del año 2019 dentro de la propia oposición tuvo que ver con el presupuesto recogido en Colombia por concepto de ayuda humanitaria durante el mes de febrero de ese año. Los propios medios pro oposición revelaron que los enviados de Guaidó habían gastado cientos de miles de dólares en hoteles y restaurantes de lujo, compras de bienes y productos costosos, viajes y otras extravagancias como el pago de damas de compañía. Alianzas con el grupo paramilitar Los Rastrojos 2019. Unas semanas después de la Batalla de los Puentes, la organización no gubernamental colombiana Progresar reveló que el líder opositor Juan Guaidó había cruzado la frontera hacia Colombia gracias al grupo paramilitar Los Rastrojos. Las imágenes filtradas dejaron claro con qué tipo de apoyo realmente contaba el autoproclamado en Colombia para sus planes de ayuda humanitaria en Venezuela. Los presidentes Piñera de Chile y Duque de la propia Colombia fueron parte también de estos honestos planes de ayuda. Activos venezolanos 2019-2020. Casa Blanca ha ordenado congelar todos los activos de Venezuela. El reconocimiento del autoproclamado Guaidó por parte de países como Estados Unidos y Colombia permitió a la oposición tomar el control de activos venezolanos en el extranjero, como la corporación petrolera Citgo, Calderón Berti,
ex embajador de Guaidó en Colombia, fue justamente quien se atrevió a denunciar que los administradores nombrados por Guaidó para la empresa Monómeros de Venezuela, subsidiaria de la petroquímica venezolana Pequiden en Colombia, estaban destruyendo la empresa bajo actos comprobables de corrupción. Mito número 4. La oposición es autónoma. Mientras los grandes medios se esfuerzan por presentar a una oposición con aparente agenda propia, representando los intereses de la mayoría de las y los venezolanos, los hechos cuentan otra historia. Durante los años de la Revolución Bolivariana, el gobierno de los Estados Unidos y sus países aliados en el continente, como los gobiernos de Colombia, Chile, Brasil o Perú, han asumido abiertamente la dirección de los intentos por derrocar al gobierno venezolano. Sanciones a Venezuela 2014-2020. El mejor ejemplo del cordón umbilical que conecta a los principales sectores de la oposición a Washington son las sanciones impuestas contra la nación caribeña desde el año 2014 bajo la administración de Obama. Solo durante el año 2019, el Departamento del Tesoro recrudeció el bloqueo petrolero, sancionó el programa de alimentos subsidiados CLAP e impuso un embargo general. Todos con la concesión de los líderes de la oposición venezolana. Financiamiento externo 2017-2020. El hecho de que la agenda opositora esté determinada por Washington se debe en gran parte a que las agencias norteamericanas son la principal fuente de financiamiento de los partidos y ONGs opositoras. De acuerdo con la propia USAID, la oposición venezolana ha recibido 467 millones de dólares desde el año 2017. We want to thank Trump administration, the president, the vice president for their commitment in favor of our fight to restore democracy in Venezuela. Visitas a Washington 2019-2020. Han sido recurrentes los encuentros entre líderes opositores y oficiales norteamericanos. En momentos claves como el de la autoproclamación presidencial de Guaidó, se reveló que una llamada del vicepresidente norteamericano Mike Pence fue la que dio luz verde para tal acción. Otro ejemplo simbólico fue la visita de Guaidó a la Casa Blanca el 5 de febrero de 2020, siendo recibido por el propio Donald Trump, quien le dio directrices para ejecutar más acciones contra el gobierno venezolano. Mito número 5. La oposición venezolana es unida. El último mito sobre la oposición venezolana en los grandes medios tiene que ver con su aparente unidad. Aunque en algunos momentos las principales fuerzas opositoras lograron presentar un frente integrado contra el chavismo, no es menos cierto que en los momentos claves se han dividido abiertamente por disputas internas. Mesa Nacional de Diálogo 2019. Una facción opositora rompió filas denunciando algo que ya era obvio, que las sanciones estaban golpeando duramente al pueblo venezolano. Este sector abrió un proceso de diálogo con el gobierno para ingresar al juego político por los canales constitucionales. División Parlamentaria 2020. Otra fracción de la oposición rompió con el liderazgo de Guaidó por las graves acusaciones de corrupción de uno y otro lado. Esta división derivó en que los sectores opositores apoyados por Washington perdieran el control de la Asamblea Nacional y Guaidó fuera sustituido en la presidencia del Parlamento. Rápidamente este hizo lo acostumbrado, declaró un parlamento paralelo que mantuvo el apoyo de Estados Unidos y los aliados habituales. Elecciones parlamentarias 2020. Se avisora una próxima división dentro del golpeado frente de oposición. Estados Unidos ya tomó posición anunciando que no reconocerá las elecciones, mientras que otras y otros voceros opositores ya han reiterado su posición de no participar mientras no se logre derrocar al gobierno de Maduro. Sin embargo, partidos tradicionales en Venezuela como Acción Democrática declararon su intención de participar. En conclusión, la oposición venezolana se muestra violenta, antidemocrática, corrompida, desintegrada y errática durante toda la historia reciente venezolana sin perspectivas de corregir. La recién Operación Gedeón, un fracasado intento de golpe con mercenarios preparados en Colombia que intentaron una incursión por vía marítima a la nación, dejó en claro su talante. Por suerte para ellos, cuentan con los grandes medios del imperialismo y sus aliados, siempre dispuestos a construir los mitos que la sostienen. Tomando en cuenta ese video ahora del que nosotros acabamos de presentar, yo lo traje a colación, lo repetí, para que recordemos
ampliamente, ¿verdad?, que esto sacan siempre de la chistera, pues del sombrero, sacan unos conejos y que nuevo. Por ahí apareció, y claro, ellos se caen a mordiscos, dentelladas, arañazos, de todo se caen allí, pues lo de la oposición. Apareció un informe de Capriles Radonsky llamando a nuestra Venezuela sobre la unidad y los tiempos por venir. Uno se hace la pregunta, ahora tienen un nuevo héroe, Capriles Radonsky. ¿Qué cosa, no? Capriles Radonsky, el mismo que estuvo durante el 12 de abril con su amigo, cuando él era alcalde de Baruta, con su amigo Leopoldo López, alcalde de Chacao, quien se trasladó así con su policía de un municipio a otro y estuvieron haciendo unos allanamientos ilegales sin haber recibido las órdenes de allanamiento ilegales, que también eran ilegales, hechas por una juez que ahora tiene un programa en televisión. ¿Sí? Entonces, hacen el allanamiento y después le trajeron las órdenes de allanamiento. Yo tengo muy buena memoria para eso. Hay que recordar que Capriles Radonsky fue el que llamó a la rechera que se convirtió en una guarimba más muertos, más de 60 muertos, provocó eso, las alambradas aquellas, las que ponían, que decapitaron a más de una persona. Es el mismo que está llamando ahorita a Venezuela, a la unidad y los tiempos por venir. Él dice, por ejemplo, él reconoce pues que las sanciones están afectando al pueblo venezolano, cosa que la oposición venezolana no lo había reconocido. Pero hay que recordarle a Capriles, por ejemplo, cuando él habla de unidad, ¿por qué será que Capriles no reconoce? Ustedes se meten en su Twitter y eso es a cada rato diciendo que los números que nosotros damos de COVID no es verdad, imagínense. Hablan de, ellos tienen sus propios números, por supuesto. Anuncian 820 contagios, 6 fallecidos para un total de... O sea, este señor, que es el mismo que está llamando a la unidad, que es el mismo que no reconoce el esfuerzo que tiene el gobierno nacional con respecto al combate contra el COVID, ahora se asoma como nuevo héroe. Nuevo. Yo una vez dije que de nuevo no tienen nada. Vaya poniéndome ahí, por favor, lo que son las sanciones contra Venezuela, el número 6, por favor, que me lo tengan listo. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿verdad, Capriles? Porque tú eres viejo, tú venías cuando tú estabas nuevecito, tú venías de ser la opción de la COPRE, antes de que llegara el comandante Chávez al poder, ¿sabes? Tú eras el presidente del viejo Congreso, de la Cámara de Diputados, del viejo Congreso. Nunca visitaste Zulia y te lanzaron como diputado por Zulia y de una vez te colocaron como presidente de aquel Congreso bicameral, pues en donde tú eras el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, no es nuevo, no es nueva tu participación, no eres ningún héroe en absoluto. Pero parece ser que o te está faltando dinero o estás viendo que tus ex compañeros, ¿verdad? El caso de Leopoldo López, el caso de Borges, se están metiendo mucho billete encima y tú solamente tienes un apartamento en Nueva York. Aparte que robaste bastante, ¿no? Pero solamente tienes un apartamento en Nueva York. El hecho claro es que, por ejemplo, tú, conjuntamente con Leopoldo López y toda la camada de Primero Justicia, fueron los que leyeron aquel comunicado antes del golpe de Estado de abril, ¿te acuerdas, Capriles? Y tú estás llamando en este momento, pues, a la unidad para poder derrotar a la revolución bolivariana, por enésima vez llamando a la unidad. Fuiste el que lideró las guarimbas. Lo que sí llevas es una enorme lista de derrotas. No has podido llegar, ni vas a llegar, y por supuesto nadie te quiere. Pero tú sales con un comunicado, dice, a nuestra Venezuela sobre la unidad y los tiempos por venir, no sé. Tú estabas en Nueva York tranquilito, quédate allá. Retorna a Nueva York, a tu apartamento. Muy buen apartamento, por cierto. Quédate allá, quédate allá. Pero yo quería recordarle a nuestro pueblo quién es la oposición, quiénes son los de la oposición, dónde están.
cómo han venido robando, cómo nos volvieron a cerrar unas cuentas de PDVSA. Lo bueno sería, camarada Capriles, ¿verdad?, es que tú le pidas, le exijas, así mismo como te lo estoy diciendo, al gobierno norteamericano que deje el asedio contra nuestras cuentas bancarias, que nos retorne el Citgo, que nos retorne el monómero, que nos retornen el oro de Inglaterra, que también tiene que ver porque Inglaterra le obedece las instrucciones a Donald Trump. O sea, que tú salgas al frente y digas que todo eso que nos han hecho, que afecta a nuestro pueblo, ¿verdad?, la única forma de que nuestro pueblo no se vea afectado es que nos retornen todos esos capitales. ¿No crees? Digo, por eso quise poner esto. Recordemos, y esto no es cliché, cada elección a la que nosotros vamos, una elección crucial, en estos tiempos más todavía, no solamente estamos en caso de pandemia, tratando de controlarla, mientras Capriles Radonsky todos los días se devana los sesos a ver cómo hace para hacer propaganda en contra del gobierno a través de su Twitter, porque la cosa es por Twitter. Habría que preguntarle a Capriles, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás tú? Dime. ¿Tú estás en un hospital? Sí, efectivamente, a nosotros se nos han muerto médicos trabajando frente al hospital. Y un aplauso a todos, sin distinción política, a todos las batas blancas, a todos los médicos que están combatiendo el COVID. ¿Por qué tú no te vas para un hospital, Enrique? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos han muerto liderazgos que han estado al frente de la batalla, trabajando coordinadamente con el pueblo, evitando que se contagien más. Y ustedes están desde Twitter o detrás de videitos. ¿Dónde está Guaidó? ¿Por qué no salen a la calle? Eso hay que recordarlo ahorita en las elecciones, que sepan quién es el que ha estado frenteando esta batalla contra el COVID. Porque estos señores no. Esto lo que hacen es dar numeritos y lanzar mensajitos por Twitter y por Instagram. Ese es todo el trabajo que ellos están haciendo. Dime, o mañana vas a salir y vas a decir, tengo COVID. ¿Tú sabes por qué no lo vas a hacer? Porque vamos a descubrirte rapidito si tienes COVID o no. Ese es el problema. ¿Deberías irte para Nueva York? ¿O es que te asusta Nueva York por la cantidad de COVID que hay en Nueva York? ¿Te asusta? Tienen otros planes. Vamos a ver lo de las sanciones contra Venezuela. Yo espero, Capriles, que tú estés viendo este programa, que yo sé que lo ves. Estés viendo este programa y tú te pronuncies con respecto a estas sanciones. ¿Verdad? Rueda. Since 2014, the Bolivarian Republic of Venezuela has been the target of no less than 150 unilateral coercive measures, or sanctions, implemented by over 40 legal instruments and executive orders from the United States government and its allies, such as the European Union, the United Kingdom, the Lima Group, Canada, Panama, and Switzerland. These measures are part of systematic attempts at regime change against the South American country, which have escalated significantly in recent years, including threats of military intervention. Nevertheless, there is already an intervention underway with devastating effects, the economic, financial, and commercial blockade against Venezuela. And rather than the Maduro government, the main victims have been the Venezuelan people. New U.S. sanctions. Sanctions against... Sanctions. Maduro. Sanctions on Venezuela. The sanctions were another option to send him a message. And sanctions is the way to do that. The sanctions against... Sanctions. War by other means. Ever since the Bretton Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama Decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Here are the main examples. 1950, North Korea. Korea is a small country. With the U.S. taking part in the Korean War on the South Korean side, then-President Harry Truman decided to implement coercive economic measures against North Korea with a complete embargo on exports, looking to weaken what was then an ally of the Soviet Union.
1960, Cuba. President Eisenhower imposed severe sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. Quedan nacionalizadas todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la The blockade was subsequently intensified until completely forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Iraq. In the context of the First Gulf War, Washington imposed sanctions against Iraq, blocking all imports with some exceptions of food and medicine, and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed, until 2003 when they gave way to the next military invasion of Iraq, under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations which stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18th, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8th, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016, banks such as Commerzbank in Germany, Novo Banco in Portugal, and JP Morgan in the U.S., alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August 2017, Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refused to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24th, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company PDVSA. August to December 2017, Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April 2018, payments related to 11 government and PDVSA bonds totaling $1.2 billion cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21st, 2018, a new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's President Nicolas Maduro has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or renegotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the central bank and PDVSA. May to November 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela, following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the central bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices. More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank Council on Foreign Relations argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions.
And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents. Bueno, en medio de la lucha de Venezuela por contener y controlar la pandemia del COVID-19, pues se está ofreciendo $15 millones desde los Estados Unidos para quien dé información sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto luego de que el fiscal general de ese país norteamericano, William Barr, presentara en su contra algunos cargos formales, entre ellos narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción. Las acusaciones también están alcanzando a 13 altos funcionarios de Venezuela. Les presento el momento en el cual William Barr hablaba del tema. Esperamos en algún momento capturar a estos acusados y vamos a estudiar todas las opciones para conseguirlo. El fiscal Berman mencionó que algunos de ellos viajan y esto puede ser una oportunidad, ya que ofrecemos recompensas. Más temprano la cadena CNN pues informó falsamente sobre el hecho de que Venezuela, según ellos, iba a ser incluida en la lista de países que financian el terrorismo, algo de lo cual luego tuvo que retractarse. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy, racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. El gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, lanzó un conjunto de acusaciones falsas. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. ¿Será que el nuevo héroe, este nuevo héroe que salió, muchachito, llamado Capriles Radonsky, tiene algún argumento en contra de ese video? Habría que hacerle esa pregunta, ¿no? El nuevo héroe de la unidad. No, Estados Unidos, por eso decía el presidente decía que ni Joe Biden, ni Trump, ni Donald Trump. O sea, lo único que queremos es que nos dejen en paz, que nos permitan gobernar. Es así de simple. Pero, ciertamente nosotros, para el 2021, la pandemia nos está asomando un nuevo escenario. Y en ese nuevo escenario están surgiendo trincheras en todo el mundo, incluyendo la colombiana. Hay un informe con esta nueva firma que hizo el adláter el lamebotas del Duque,
esta nueva firma que hizo con un candidato al Banco Interamericano de Desarrollo y con un jefe de seguridad norteamericano y con las declaraciones que hizo el del Comando Sur. Hay un informe que hacen sobre ese nuevo Plan Colombia y lo hacen en Colombia. No es aquí, lo hicieron en Colombia. Vamos a ver este informe de la vacuna. Rueda. La experiencia del primer Plan Colombia evidenció con creces que su propósito central no era la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, como lo recalcaba en su título el documento que lo resumía, sino someter a una profunda reingeniería al ejército colombiano y ahondar la guerra. Luego de su firma, el paramilitarismo ganó más espacio territorial. Centenares de gobiernos locales quedaron bajo la dirección del militar responsable de esa zona de operaciones, a cuya sombra funcionaban los alcaldes, y la violación de todo tipo de derechos humanos fue inocultable. Con ese plan, la militarización de la lucha contra las drogas también ganó mayor realce, sometiendo extensas áreas del territorio nacional a la fumigación con glifosato, a las avanzadas militares que llevaban al desplazamiento de miles de campesinos, así como la violación de la soberanía de los países vecinos. Un antecedente que desnuda lo que esconde ese rimbombante nombre de Colombia Crece es llevar al país a una nueva fase en la confrontación armada de la insurgencia aún persistente, así como militarizar aún más la erradicación de los cultivos ilícitos, violando de manera abierta los acuerdos de La Habana. Nada agradable anuncia este acuerdo para las regiones rurales colombianas. Es una ofensiva antinarcóticos que tiene sus límites, como los tuvo en el original Plan Colombia, con su propósito de erradicar hasta un 50% de los cultivos de coca, pero no mucho más, pues la misma cumple un papel en la dinámica del capital financiero, así como la misma intervención en nuestros asuntos internos y en la dinámica que debe mantener la guerra como instrumento de control social y político. Ahora nada será distinto. El acuerdo oculta esto, como también que él mismo hace parte de la estrategia regional desplegada por los Estados Unidos para preservar su dominio en esta parte del continente, ampliando o recuperándolo en los planes militar, político, económico, estrategia resumida bajo el nombre América Crece. Estamos, por tanto, ante una presencia más activa del imperio que, a pesar de estar en crisis, falta mucho para que esté liquidado, y no cederá su trono sin resistencia. De ahí que es de suponer que su estrategia resumida como América Crece conlleve a un mayor bloqueo sobre Cuba y Venezuela, e ir cortándole prebendas al gobierno nicaragüense para que defina su papel en Centroamérica. Un proceso en el cual seguramente Brasil y Colombia, como parte de sus tenazas en esta parte del mundo, serán obligadas a apretar mucho más. Tenaza colombiana abiertamente proestadounidense, colocada como su más fiel peón en esta parte del mundo. Y así lo dijo Trump a sus enviados antes de salir hacia nuestro país. Van para donde nuestro más grande aliado en la región. Una valoración que corresponde a la privilegiada geografía colombiana, que le otorga un importante peso geopolítico regional y mucho más allá. Reconocimiento que para los movimientos sociales debe ser motivo de alerta, ya que tenemos antecedentes como los de Israel que indican con toda nitidez qué implica ser su principal aliado en alguna parte del mundo. Estamos ante la firma de un acuerdo que nos hará padecer la guerra cada día con mayor contundencia. Acuerdo al que llegan luego de varios pasos, entre ellos la presencia en el país desde el pasado mes de julio de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, la que por ahora está congelada en sus actividades militares producto de una acción judicial. La insistencia en la erradicación forzada de los cultivos de coca, con muerte de campesinos de por medio, lo que también será cada día más recurrente. Ampliado al uso de glifosato, por ahora también congelado por decisión de los jueces. Y la persistencia de la conspiración contra Venezuela, la cual será ahondada. Bien para deslegitimar la realización de las elecciones de final de año, o bien para sabotear su estabilidad política tras las mismas. 20 años después de firmado el Plan Colombia en su primera versión, la cual fue ampliada con el gobierno Santos, entramos en una nueva etapa, con sumisión total del gobierno Duque ante el de Estados Unidos,
Para que no queden dudas sobre este particular, Iván Duque refrendó su apoyo a la decisión del país del norte de dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo al asegurar el voto nacional para Mauricio Claver Carone, el candidato de Trump, al tiempo que aseguró desde ya que desconoce cualquier resultado que surja de las elecciones parlamentarias en Venezuela, recordando sin rubor alguno que persiste en el apoyo al fracasado Guaidó. Bien, ya estamos terminando por hoy. Fíjense, solamente le quiero recordar algo al señor Duque. Han sucedido 3 masacres en las últimas 2 semanas. Masacres. Creo que se escribe M-A-S-A-C-R-E-S. Masacres. ¿Saben cómo les llamó Duque en su Twitter? Homicidios colectivos. Qué gran diferencia de masacres a homicidios colectivos, señor Duque. El jefecito de Duque está y que preso. Tiene casa por cárcel, una hacienda de yo no sé cuántas hectáreas. Imagínate lo preso que está. Y desde allí está dirigiendo las masacres a la oligarquía colombiana que quiere mutar, ¿verdad? Que quiere mutar porque quiere establecer o plantar bandera dentro de la empresa muy, pero muy generadora de ingresos del señor Álvaro Uribe Vélez. Quiere plantarle bandera. Quieren hacer un trabajo más... digamos, más elaborado para poder atacar a Venezuela, ¿verdad? Parece que Álvaro Uribe no le va a permitir que lo haga así tan fácil. Habría que preguntarle a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién es el que va a mandar en Colombia para poder atacar a Venezuela? Para poder seguir con el plan en contra de Venezuela, si Uribe o esa nueva oligarquía que está tratando de mutar y sacarse a Álvaro Uribe de encima. Porque este idiota que tienen de presidente, parece que su asesor de discurso o su asesor de imagen le dijo que no hablara de masacres sino de homicidios colectivos. Al país que tiene más asesinatos políticos en el mundo, que tiene más desplazados en el mundo, y que no ha dejado de crecer en su producción de coca, de cultivo, y el país que tiene, digamos, en proporción más bases militares norteamericanas. Y lo tenemos al lado. Pero les repetimos, eso se lo decimos desde el corazón, no nos toquen 1 centímetro de tierra venezolana, no se les ocurra. Creo que el imperialismo, búsquese otra forma de ganar votos, señor Trump. Igual al señor Biden, si gana, dice Sivechi, dice que Donald Trump tiene la habilidad de remontar y a lo mejor gana otra vez Trump. Y ahí parece que hay una confrontación entre globalistas y... hay 2 grupos peleándose. Hay un buen artículo que leí por ahí de un análisis global que hay. Lo cierto es que o Biden o Trump, no se les ocurra. No volteen para acá. Traten de resolver su problema primero. Y la próxima década, tengan por seguro que Venezuela le va a tocar el rol, como decía el presidente Nicolás Maduro, de ser vanguardia. Estaremos al frente, en la vanguardia, en los cambios que necesita el mundo. Estaremos al frente. Chao, nos vemos el próximo sábado. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad.